Los años 60 fueron un punto de inflexión en México. La modernidad avanzaba, la economía se fortalecía y la vida cotidiana se llenaba de cambios. La moda, los automóviles, la música y los nuevos hábitos de consumo definieron una era única que aún hoy vive en la memoria de quienes la disfrutaron. Desde la ropa que usábamos hasta los productos que llenaban los hogares, todo tenía un estilo inconfundible. Hoy hacemos un viaje en el tiempo para recordar 8 cosas que hicieron de esta década un periodo irrepetible. Vamos allá. Si algo caracterizó a los años 60 en México fue su estilo. La moda no era una cuestión de vestimenta, era una declaración de identidad. Los hombres y mujeres cuidaban su apariencia con esmero, desde la ropa que usaban hasta los accesorios que los distinguían. Había una clara diferencia entre lo formal y lo casual, entre la vestimenta de oficina y la de fiesta, entre lo que se consideraba de buen gusto y lo que empezaba a romper esquemas. La publicidad en revistas y televisión reforzaba la idea de que vestir bien era sinónimo de éxito, y en una época en la que las grandes estrellas del cine eran iconos aspiracionales, la moda reflejaba estatus, elegancia y, para los jóvenes, un primer atisbo de rebeldía. En la vestimenta masculina, los trajes eran la norma para el hombre de negocios y las figuras públicas. Los cortes eran ajustados, con solapas angostas y pantalones de pinza. El hombre que quería proyectar sofisticación vestía con camisa Zero o Manchester, prendas que se hicieron aún más populares gracias a Mauricio Garcés, el máximo galán de la época. Su imagen impecable y su inconfundible estilo de conquistador hicieron que muchas marcas lo usaran como rostro en sus campañas publicitarias. Pero no todo era formalidad. Para un look más relajado, los pantalones Tepique y Edwardos eran los favoritos, de corte recto y colores sobrios. Estos pantalones combinaban con cualquier ocasión y se convirtieron en la prenda básica de la clase media. Por otro lado, la mezclilla empezaba a ganar terreno, especialmente entre los jóvenes. Marcas como Rey, Tommy y Levi's eran un símbolo de modernidad, aunque no cualquiera podía usarlas. Todavía existía la idea de que los pantalones de mezclilla eran demasiado informales para ciertos espacios, por lo que en muchos lugares seguían siendo vistos con recelo. Sin embargo, su comodidad y resistencia los hicieron impensables para quienes buscaban un look más desenfadado. El calzado era un elemento clave en el estilo de los 60. No solo debía ser elegante, sino también duradero y de calidad. En aquella época la gente no compraba zapatos cada mes, así que elegir un buen par era una decisión importante. Para los adultos, los zapatos Domit y Florsheim eran sinónimo de distinción. Hechos de piel y con acabados impecables, estos zapatos eran un clásico en las oficinas, reuniones y eventos importantes. Eran tan resistentes que con el cuidado adecuado podían durar años. Para los jóvenes, en cambio, la prioridad era la comodidad. Marcas más accesibles como Flexi, Arco y Blasito se volvieron populares, ofreciendo modelos menos formales pero igual de duraderos. Muchos de estos zapatos eran utilizados para la escuela, combinados con calcetas largas y pantalones bien planchados. En aquellos tiempos no existía la cultura del fast fashion. La gente cuidaba su ropa y su calzado, los limpiaba, los mandaba a reparar si era necesario y los usaba hasta que realmente era hora de renovarlos. La moda femenina de los 60 en México fue una combinación entre la elegancia clásica y la influencia de los cambios que ya se gestaban en el mundo. Los vestidos entallados con cintura marcada y faldas por debajo de la rodilla seguían siendo los favoritos para las ocasiones formales, inspirados en las grandes divas del cine como María Félix o Silvia Pinal. Pero poco a poco la moda empezó a transformarse. Las faldas se acortaron, los colores se hicieron más vibrantes y los peinados más voluminosos. Las jóvenes querían verse modernas y atrevidas, siguiendo tendencias que llegaban desde Europa y Estados Unidos. Los accesorios también jugaron un papel fundamental. Los guantes y los bolsos pequeños eran un símbolo de sofisticación, mientras que los lentes oscuros de gran tamaño empezaban a ganar popularidad.
Para las mujeres de la clase trabajadora y las damas de casa, la comodidad era clave. Los vestidos de telas ligeras, las faldas de vuelo y los zapatos de tacón bajo eran el estándar del día a día. Los niños de los 60 no necesitaban consolas, tablets ni internet para divertirse. Las calles eran su patio de juegos y los parques sus terrenos de aventura. Los juegos más populares eran los más simples. Las canicas reunían a los niños en el suelo, creando círculos en la tierra donde apostaban sus mejores piezas. El trompo era un espectáculo de habilidad, girando a toda velocidad y demostrando trucos frente a los amigos. El yo-yo era el juguete infaltable en los bolsillos de los niños, con modelos de madera o plástico y cuerdas de colores. No todos podían darse el lujo de tener una bicicleta Windsor o unos patines Gala, pero quienes los tenían eran la envidia del barrio. Recorrer las calles en bicicleta o deslizarse en patines era un verdadero privilegio. Los niños pasaban horas en las calles sin supervisión, jugando hasta que el sol se metía y las mamás llamaban para la cena. ¿Lo recuerdas? Los automóviles en esa época eran grandes, elegantes y con un diseño inconfundible. No había dos modelos iguales. Cada coche tenía su esencia, su propio carácter, y poseer uno era más que un simple medio de transporte, era un símbolo de éxito, modernidad y estatus. La industria automotriz vivía un auge y México no se quedó atrás. Las calles de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara estaban llenas de modelos icónicos que hoy son piezas de colección. Los autos de la época eran espaciosos, con interiores de cuero y tableros cromados, y muchos llevaban las clásicas defensas de metal brillantes que reflejaban el sol con orgullo. Los motores rugían con potencia sin la preocupación por el consumo de gasolina. No existía la crisis energética ni las preocupaciones ecológicas de hoy. Lo importante era tener un auto llamativo, resistente y cómodo. Pero como siempre, había diferencias marcadas entre los coches que podía permitirse la élite y los que dominaban entre la clase media. Si había un coche que representaba el lujo y la velocidad en los 60, era el Ford Mustang. Cuando apareció en 1964, revolucionó la industria. Su diseño deportivo, su poderoso motor V8 y su imagen de rebeldía lo convirtieron en el auto más deseado del momento. Tener un Mustang en México era sinónimo de éxito. No cualquiera podía darse el lujo de manejarlo, y quienes lo hacían no pasaban desapercibidos. Era el auto de los artistas, los empresarios y aquellos que querían marcar la diferencia en la carretera. Otro modelo que dominó la escena fue el Ford Galaxy, un auto grande, imponente y con líneas elegantes que lo hacían destacar en cualquier avenida. Era el favorito de los políticos, los altos ejecutivos y las familias adineradas. Sus interiores eran un lujo, asientos amplios de piel, volante grande y detalles cromados que lo hacían brillar bajo el sol. Los anuncios de la época lo promocionaban como un auto para quienes han llegado lejos, y vaya que lo era. No solo se veía bien, sino que su andar era suave, silencioso y con un porte que imponía respeto. Pero no todos podían permitirse un Mustang o un Galaxy. Para la clase media mexicana, el auto ideal era aquel que combinaba funcionalidad con buen diseño, y en ese terreno dos modelos se convirtieron en los favoritos de miles de familias, el Ford Falcon y el Rambler American. El Ford Falcon llegó a México con la promesa de ser un auto accesible, confiable y con el espacio suficiente para llevar a toda la familia. Su diseño era más compacto que los grandes modelos de lujo, pero sin perder ese estilo clásico de los 60. Para muchas familias, el Falcón fue su primer auto. Era resistente, fácil de manejar y tenía un motor que aguantaba largas distancias sin problema. No importaba si se usaba para llevar a los niños a la escuela, para viajes largos o para ir al mercado, el Falcón respondía bien. Los colores eran otro punto a favor. Se podía encontrar en tonos pastel, en colores vibrantes o en los clásicos negro y blanco, siempre con ese toque de elegancia discreta que lo hacía ver moderno sin exagerar.
En las calles de México era común ver un falcón bien cuidado, con los vidrios ligeramente polarizados y con la radio sonando boleros o éxitos del rock en inglés. Era el auto de la clase trabajadora que aspiraba a más, un coche confiable y con carácter. En los años 60, la tecnología empezaba a llegar a los hogares de manera masiva. Las familias mexicanas veían con asombro cómo los electrodomésticos hacían la vida más fácil. Tener ciertos aparatos en casa era un signo de progreso, de que el hogar estaba a la vanguardia. Las marcas como Emerson y Mave se convirtieron en las más populares en la fabricación de refrigeradores, estufas y lavadoras. Cada electrodoméstico nuevo significaba un avance en la calidad de vida. Las amas de casa veían estos productos como aliados en su día a día. La lavadora eliminó la necesidad de lavar a mano, el refrigerador permitió almacenar más comida y la estufa moderna hacía que cocinar fuera más eficiente. Los comerciales de la época vendían la idea de que tener estos electrodomésticos no era un lujo, sino una necesidad para las familias modernas. Si había un electrodoméstico que cambió la vida familiar en los 60, fue la televisión. Tener un televisor en casa era un gran acontecimiento. Las marcas Philco y Philips dominaron el mercado, ofreciendo modelos robustos con pantallas de bulbos y perillas para cambiar de canal manualmente. Solo había unas cuantas opciones en la televisión, pero eso no importaba. Las familias se reunían cada noche alrededor del televisor, se apagaban las luces y todos veían juntos los programas más populares. Era la época en la que la televisión se convirtió en la ventana al mundo. Tener un televisor era motivo de orgullo. Si una familia compraba uno nuevo, no faltaba el vecino que pasaba a verlo y el amigo que se quedaba hasta tarde disfrutando de la programación. El consumo de bebidas y productos en los años 60 era completamente diferente a lo que vemos hoy. No existían las opciones light ni los productos sin azúcar. Lo que importaba era el sabor, la tradición y la marca que se había ganado la confianza de las familias mexicanas desde entonces. Coca-Cola y Pepsi ya eran las reinas del mercado. Eran más que una bebida, eran un estilo de vida. Los comerciales mostraban familias felices, jóvenes disfrutando de la playa y momentos inolvidables, siempre con una Coca-Cola en la mano. Era la bebida que acompañaba cualquier comida, cualquier fiesta, cualquier reunión. Pero no todo era dominio de las marcas estadounidenses. México tenía sus propias joyas en el mercado de los refrescos. Jarritos ofrecía una variedad de sabores frutales que conquistaban a cualquiera. Naranja, piña, tamarindo, limón, cada uno con un sabor más intenso que el otro. Pascual y Lulú eran las opciones favoritas en muchos hogares, con botellas de vidrio retornables que se reutilizaban. Su sabor era diferente al de hoy, eran más naturales, más concentrados, y cada quien tenía su favorito. Los niños los disfrutaban con pan dulce o con un bolillo con crema de cacahuate, y los adultos los combinaban con bebidas alcohólicas en reuniones y fiestas. Si hay algo que nunca se olvida es el sabor de la comida de nuestra infancia. En los años 60, la cocina mexicana tenía una esencia inconfundible, ingredientes frescos, recetas transmitidas de generación en generación y productos que poco a poco se iban convirtiendo en clásicos. Cada hogar tenía su despensa bien surtida con lo esencial, y los mercados y tiendas de abarrotes eran puntos de encuentro donde se compraban los ingredientes del día. Por la mañana, el aroma a café llenaba las casas. No había prisa por salir corriendo con un café instantáneo en un vaso desechable como hoy. En aquel entonces, preparar una buena taza de café Oro o Nescafé era parte del ritual matutino. Se hacía con calma, se servía en tazas de loza y se acompañaba con pan dulce o galletas Marías. Para los adultos, el café era imprescindible. Para los niños, un vaso de leche con chocolate en polvo era el inicio perfecto del día. La comida en casa era sencilla pero llena de sabor. La mayonesa McCormick estaba en prácticamente todas las mesas, ya fuera para darle un toque especial a una ensalada de papa o para untarla en una torta de jamón.
Y si hablamos de comidas rápidas pero caseras, el atún Calmex era la opción infalible. Con mayonesa y un poco de chile se convertía en un relleno perfecto para tostadas o sándwiches. Pero la comida no solo se disfrutaba en casa. Salir a comer en la Ciudad de México en los años 60 era toda una experiencia. No había cadenas de comida rápida en cada esquina ni entregas a domicilio con solo un clic. Comer fuera significaba ir a lugares tradicionales donde el sabor y la calidad hablaban por sí mismos. Los tacos eran, como hoy, el corazón de la gastronomía callejera. Si alguien quería probar los mejores tacos al pastor, el destino era claro, el Tizoncito. Ahí el trompo giraba sin descanso, dejando caer finas rebanadas de carne dorada que se servían en tortillas pequeñas con piña y salsa. No era una comida, era un ritual. Si el antojo era algo crujiente, las flautas de los cocoteros eran el platillo ideal. Preparadas al momento, con una doradita perfecta y servidas con crema, queso y lechuga, estas flautas eran una explosión de sabor que pocos podían resistir. Para quienes buscaban algo del mar, Boca del Río era el lugar indicado. Los mariscos frescos, los pescados preparados con recetas tradicionales y los cócteles de camarón eran la especialidad de la casa. Comer ahí era sinónimo de calidad, de disfrutar con calma y de compartir buenos momentos. En los años 60, la televisión dejó de ser un lujo para convertirse en el nuevo centro del hogar. Antes, la radio había sido la gran protagonista, pero poco a poco el televisor fue ocupando su lugar en las salas de las casas mexicanas. Encender la tele en la noche era un evento familiar, un ritual que reunía a todos después de un día de trabajo o escuela. No había cientos de canales ni programación disponible las 24 horas. Los canales más vistos eran el 2, el 4 y el 5, que ofrecían una mezcla de comedia, noticias, telenovelas y películas. Sin embargo, en esta década apareció un nuevo competidor, el Canal 13, que comenzaba a hacerse un espacio en el gusto del público. Cada canal tenía su propio estilo y su público fiel. Las familias mexicanas se acomodaban en el sofá, las sillas o incluso en el suelo, mientras la televisión en blanco y negro iluminaba la habitación. No había controles remotos, así que si alguien quería cambiar de canal tenía que levantarse y girar la perilla. Los programas de comedia eran de los favoritos. Había algo especial en esas series y sketches que lograban sacar carcajadas sin necesidad de groserías ni efectos especiales. Las telenovelas también tenían su público cautivo, con historias dramáticas que mantenían a la audiencia al filo del asiento. Era común ver a las mamás y abuelas completamente enganchadas con los enredos de los personajes. Y por supuesto, las películas ocupaban un lugar especial. Muchas veces se transmitían los grandes clásicos del cine mexicano con Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix o Tintán. No importaba si ya las habían visto antes, cada repetición era una oportunidad para revivir esas historias una vez más. La televisión no solo entretenía, también educaba y generaba conversaciones. Al día siguiente, en la escuela o el trabajo, todos comentaban lo que habían visto la noche anterior. Si hubo un lugar que representó el lujo y el estatus en los años 60, ese fue Acapulco. No era solo una playa, era el destino soñado, el sitio donde todo el mundo quería vacacionar. Un paraíso tropical donde las olas del Pacífico se mezclaban con la música de orquestas en vivo y las luces de los hoteles más exclusivos iluminaban la bahía. Quien podía darse el lujo de viajar a Acapulco en esa época no se conformaba con cualquier hospedaje. Los hoteles eran símbolo de prestigio, y nombres como El Mirador, Flamingos, Hilton, Pierre Marqués, Ritz y Paraíso Marriott eran los más codiciados. Sus piscinas infinitas, terrazas con vista al mar y elegantes salones de baile eran el escenario de reuniones sociales, bodas de la alta sociedad y fiestas que se alargaban hasta el amanecer. Uno de los hoteles más emblemáticos era El Mirador, famoso por su ubicación estratégica frente a la quebrada, donde los turistas disfrutaban de una copa mientras veían a los clavadistas lanzarse desde los acantilados, desafiando la altura y el impacto del agua.
El Flamengo, por otro lado, era un hotel con historia, frecuentado por estrellas de Hollywood como John Wayne y Johnny Weissmuller, quienes no solo lo visitaban sino que llegaron a considerarlo su segunda casa. Acapulco no solo era el destino preferido de los mexicanos adinerados, sino que también atraía a las mayores celebridades del mundo. Se dice que en un solo fin de semana podías cruzarte con Frank Sinatra tomando un cóctel en el Hotel Pierre Marqués, con Elizabeth Taylor paseando por la costera o con Bardot disfrutando del sol en la playa. Los artistas más influyentes de la época elegían Acapulco porque combinaba exclusividad con belleza natural. María Félix, Cantinflas y Mauricio Garcés eran visitantes frecuentes, consolidando la imagen del puerto como un destino de élite. Las revistas de la época llenaban sus páginas con imágenes de figuras internacionales posando frente al mar mexicano, lo que le dio a Acapulco fama mundial. No se podía visitar Acapulco sin presenciar un espectáculo que se volvió legendario, los clavadistas de la quebrada. Jóvenes con una precisión impresionante se lanzaban desde acantilados de más de 30 metros de altura, sincronizando sus saltos con las olas para evitar chocar contra las rocas. Cada salto era un acto de valentía y maestría, y rápidamente se convirtió en el atractivo turístico más emblemático de la ciudad. Cuando caía la noche, Acapulco se transformaba en un paraíso de fiesta y diversión. Las discotecas más exclusivas, los bares frente al mar y los salones de baile estaban llenos de vida. Los turistas y locales se reunían en clubes nocturnos como el Armandos, Le Club o el Tequila a Gogo, donde sonaban los éxitos de la época y el baile se prolongaba hasta el amanecer. Los años 60 fueron una época dorada, llena de momentos que quedaron grabados en la memoria de quienes los vivieron. La moda, la música, la comida y la televisión formaban parte de una vida más simple pero llena de significado. Hoy, al mirar atrás, nos damos cuenta de cuánto ha cambiado el mundo, pero también de cuánto extrañamos algunas de esas costumbres. ¿Cuál es el recuerdo más especial que tienes de aquellos años? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. No olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.